Pensamos que habías quedado electrocutada ahí con el enchufe. Claro, ahí va, así como está Fanny estaba. Y yo le digo, chicos, ¿se entendió o no? Y la miraba a Fanny. Y nada. Y yo dije, bueno, está. Perfecto. Yo dije, arrancó todos los cables, hinchó todo, se quedó sin luz, sin nada. Podría haber pasado, pero creo que no fue con ellos, porque fue después. No, no. Bueno, comparto de nuevo. Cosas que pasan en los programas en vivo. Ah, ella juraba que tenía un programa de televisión. Creo que bueno, al final no, pero en algún momento pensé en hacer ciencias de la comunicación, me reveía en la tele. Pero yo soy media ruda, entonces era como que después cuando me di cuenta de que eran un montón y no tenían trabajo, dije, nada, mejor no, yo necesito trabajar, quiero trabajar. No podía pensar en estudiar muchos años y no tener laburo, como por eso el profesorado lo estoy haciendo ahora después de ser psicóloga, ¿no? Porque también sé que es un trabajo muy sacrificado y que cobras 2 pesos, lamentablemente. La pregunta que les hacía antes de que se me cayera todo era con qué el método de la sugestión con quién lo utilizaba Freud en su momento. A ver si se acuerdan de la primera clase. Y con la histeria, ¿no era? Sí, me No. estoy dando cuenta que dice acá en la presentación. Espero que no hayas hecho trampa. No, no, pero fue lo que me surgió. Sí, sí. Igual estábamos en una diapositiva anterior, me parece. Bueno, ponele. Sí, él va a traer, digamos, justamente un ejemplo, pensando en que, obviamente, en sus inicios había utilizado la sugestión con los fenómenos histéricos o con las enfermas, ¿no? Donde dice que la mente del paciente está dominada por representaciones inconscientes, por estas ideas y esto que guardamos de lo que vivimos, que producen síntomas físicos y psíquicos. Entonces, a partir de la sugestión, un poco se extraía información y se accedía, o era lo que se decía, ¿no? Se accedía al inconsciente. Entonces, da un ejemplo de una paciente histérica y dice, una paciente histérica podría vomitar debido a una idea inconsciente de estar embarazada, aunque no sea consciente de esta idea, es decir, aunque no pueda dar cuenta de ello, no tiene un estudio que diga estoy embarazada. Este fenómeno muestra cómo las representaciones inconscientes pueden influir en la conducta y los síntomas sin que el paciente tenga conciencia de ellos. Hay algo en el inconsciente que hace de alguna manera generar, ¿no? Eventualmente esos síntomas físicos y psíquicos, en este caso va a ser el vómito, que es a nivel inconsciente y que queda a nivel de las representaciones, y no necesariamente uno es consciente de por qué le pasa. Por ejemplo, ¿les ha pasado de que les duela el estómago o la boca del estómago y digan, no sé, qué raro, qué me habrá caído mal? Y después decís, ay, no, claro, si mañana tengo el examen de teoría, ¿cómo no voy a estar nerviosa? Bueno, uno se da cuenta o no se da cuenta, o después, posteriormente, se da cuenta, pero no es que, bueno, me duele el estómago, automáticamente sé que tengo nervios, ¿no? Pero asimismo, a ustedes tienen un síntoma físico que les está mostrando que pasa eso. Un poco, o lo pueden vincular también con lo que está muy asociado, que es lo psicosomático, ¿no? Cuando estos fenómenos psíquicos afectan el cuerpo. Entonces, bueno, este fenómeno que dice anteriormente muestra cómo las representaciones inconscientes pueden influir entonces en la conducta del paciente, de la persona, y los síntomas sin que éste sea consciente de ella, lo que subraya la relevancia del concepto de inconsciente en el psicoanálisis. Es más, el concepto de inconsciente, acuérdense que él llega a explicar todos estos procesos a través de la enfermedad, ¿no? Aparece como a partir de los fenómenos patológicos a entender qué era lo que pasaba. En el texto, en la página 3 es donde tienen desarrollado el ejemplo, si lo quieren leer para enriquecer un poco ahí, pero básicamente es a lo que refiere, mostrando esto justamente, ¿no? De cómo los síntomas se ven reflejados en la persona, aunque la persona no pueda dar cuenta de ello conscientemente, y aún así está igual, porque es real el vómito. ¿Ah? Bien, es a través del análisis de estos fenómenos neuróticos cómo los síntomas de la histeria se muestran los pensamientos latentes o inconscientes, no necesariamente débiles, sino que pueden ser intensos y eficientes aunque no lleguen a la conciencia. ¿Por qué dice débiles? Porque él dice en un momento que está esta idea de que los fenómenos inconscientes o estos pensamientos latentes que hay en nuestra psiquis son débiles, por eso no llegan a ser conscientes, ¿no? No tienen la fuerza para salir. Por un lado, sí, esto de no tener la fuerza es real, pero no significa que sean
débiles, sino que se dan otros procesos que hace que se mantengan ahí. ¿Se acuerdan cuando dábamos este ejemplo de, bueno, qué pasa si, por qué hay tanta resistencia? Porque si se llega a entender justamente esas cosas que tenemos guardaditas ahí en nuestra memoria, a veces genera sufrimiento. Entonces la persona obviamente se protege de eso. Si esto está caliente, yo no voy a tomar sabiendo que me voy a quemar. Entonces ahí nos hacemos conscientes de eso. Entonces dice que en realidad estos pensamientos latentes o inconscientes pueden ser intensos y eficientes aunque no lleguen a la conciencia. Y acá es una manera de decir también que los fenómenos inconscientes son igual de importantes que los conscientes. Lo único que por diferentes procesos, que ustedes ya van a ver mucho más adelante, van a quedar o van a ser conscientes, preconscientes o inconscientes. ¿Tá? Así, de esta manera, digamos, después de entender un poco lo que significa inconsciente o la diferencia con consciente, es que va a introducir la distinción entre pensamientos preconscientes e inconscientes. Ustedes en el texto puede ser que lo encuentren como ICC. ICC vendría a ser el inconsciente y PICC vendría a ser lo preconsciente. Se van a dar cuenta probablemente. Entonces, si hablamos de fenómenos o pensamientos preconscientes, son pensamientos latentes que pueden llegar a la conciencia, que tienen, digamos, la fuerza necesaria para atravesar, como si fueran muros, para atravesar el inconsciente y pasar a la conciencia. O sea, antes de que esas representaciones sean conscientes, pasan por el preconsciente. Tiene sentido, ¿no? Como bueno, acá sería el consciente como lo más llegado a la memoria de trabajo, en el medio preconsciente y atrás. Yo lo estoy nombrando en la cabeza, pero no, en realidad no tiene, esta tópica no tiene un lugar en el sistema nervioso, ni mucho menos en el cerebro, ¿no? Pero sí vinculado al ejemplo inicial de la memoria. ¿Se entendió esto? Son pensamientos latentes que tienen como la fuerza para llegar a la conciencia. Y los inconscientes, a diferencia de los preconscientes, son latentes también, que permanecen fuera de la conciencia debido a fuerzas de represión o de defensa. Nosotros hablamos mucho de represión y resistencia. Acá nombra el concepto de defensa, que es más o menos lo mismo según desde donde lo expliquemos, o qué estamos pensando o analizando. Pero es más o menos lo mismo. Es como, justamente, cuando nosotros nos defendemos es como que estamos poniendo un parate, ¿no? Así que entiendo que lo pueden entender por ese lado. ¿Se entendió más o menos? Es muy cortito lo que dice preconsciente, no ahonda mucho más. Ahora me fijo bien, pero no dice mucho más que eso. ¿Vamos bien entonces? Sí, sí. ¿Euge? Apreté sin querer la manito, perdón. Está, tranqui. Bien, vamos a seguir con la que sigue. Bueno, acá creo que hay un poco de lo que les comenté recién de cómo también habían ciertas objeciones o ciertas críticas hacia esta teoría del inconsciente. Como todo, ¿no? Freud decía hay y salían 20 a decir que qué locura lo que está diciendo Freud. Entonces que no le llame la atención que siempre va a haber alguien que le va a venir a objetar a Freud o a esta teoría del inconsciente. Se discute objeciones a la teoría del inconsciente como la hipótesis de la división de la conciencia, pero se rechaza, o sea, Freud argumenta que no tiene sentido hablar de una conciencia inconsciente. O sea que lo que él rechaza es que no crean que puede haber una teoría del inconsciente donde se diferencia en 3 etapas, ¿no? O en 3 procesos, que es inconsciente, preconsciente, consciente. Como que, bueno, de alguna manera, acá dice, justifica el uso del concepto de inconsciente en la psicología normal, otra de las cosas que hace, ¿no? Dice, bueno, sí es necesario que esta teoría tenga un intermedio, no pasa las representaciones del inconsciente al consciente directamente, sino que hay algo en el medio. Después cuando ustedes den la tópica, que falta un montón para eso, van a ver bien los procesos. Pero bueno, él se pone firme en que no podemos pasar del inconsciente a consciente o consciente a inconsciencia, por eso trae el preconcepto, la preconciencia, perdón. Y después justifica el uso del concepto del inconsciente en la psicología normal. ¿Por qué psicología normal? Acuérdense de que él empieza a estudiar desde la anormalidad y a partir de lo que considera normal, entiende también qué sería lo esperable o lo normal. Y no solo los estados patológicos, citando fenómenos como los lapsus o los errores de memoria.
También un poco trae que, o con esto quiere decir también que, no todos los procesos o las representaciones inconscientes nos traen enfermedad, ¿no? Hay cosas de la vida cotidiana de las personas que son inconscientes y que no nos genera dolor, ¿no? Que nosotros le digamos, no sé, María a una compañera que se llama Florencia, no pasa nada, es un lapsus en el lenguaje que capaz que tiene una interpretación y ustedes lo pueden llevar a terapia, pero no es algo patológico, si se quiere. Alguien de la llamada quiere unirse. A ver. ¿Se entendió este ejemplo? Hola Nicolás, con el mail de su novia, ¿cómo estás? Esto de las objeciones, ¿quién las hace? ¿Mismo Freud? Las objeciones son de fuera, o sea, otras personas. ¿Cómo? Otras personas. Y él, Ahí va. él las fundamenta en este texto. Vieron que Freud viene, va escribiendo y dice, vengo a decir que quienes dicen no sé qué, no sé cuánto y fundamenta. El texto de Nota del Inconsciente es un poco así. Te lo voy a mostrar ahí como por arriba. No sé. ¿Viste? ¿Se acuerdan las conferencias? Bueno, acá es, bueno, antes de seguir mi exposición, quiero referirme a 2 objeciones que posiblemente se susciten en este punto. Y acá empieza esto que hablamos recién. Habla medio así. O sea que las objeciones, claro, son de después, de fuera, digamos. Que cada corriente ustedes van a ver, ojalá pues lleguemos, sí, yo creo que sí que llegamos, que demos algo de cognitivo-conductual, porque vamos a ver otros posicionamientos y cómo cada una de las teorías, fue la presentación, cómo cada una de las teorías va a objetar la anterior. Porque vamos a ver que, por ejemplo, cognitivo-conductual aparece un poco para mostrar otras maneras de trabajar con la psiquis humana sin ser el psicoanálisis, justamente, ¿no? Yo tengo una duda. ¿Qué diferencia hay en las cosas inconscientes que están en nuestra cabeza y las cosas inconscientes que hacemos? Hay una diferencia en eso, ¿no? En realidad no, porque los fenómenos inconscientes son amplios y se puede manifestar a nivel, por ejemplo, emocional, a nivel físico, como hablaba, hoy decía, ¿no? Como, no sé, el ejemplo de a nivel físico sería el vómito de la mujer y a nivel emocional puede ser la angustia. Claro, pero digo, más que nada a cosas que hacemos, no sé, se me viene a la mente el ejemplo de vas manejando y metes cambios inconscientemente, no pensás. Eso, a eso me refiero. Entiendo. Claro, vos ahí estás más desde el orden de lo cognitivo. Claro, me Y parece es que que como que vos está, tenés aprendido, tenés incorporado esos procesos que vos lo aprendés por repetición. claro. Entonces lo repetís tantas veces que lo tenés incorporado. Pero a ver, ¿qué pasa? Obviamente que, vieron que los conceptos, según en qué ámbito lo hablemos, tienen cierto significado. Un poco en la vida cotidiana nosotros usamos pila del inconsciente, pero no en términos psicoanalíticos. Sí, Decimos, obvio. no sé, no, qué inconsciente este tipo, se tiró y casi me pisa. Claro. Y en realidad no hablamos del inconsciente como hablamos en psicoanálisis. Pero entiendo lo que decís. Probablemente Freud, capaz que tiene alguna explicación a esto. A mí se me ocurre más explicarlo desde el lado más automático de cómo generamos comportamientos o cómo aprendemos y cómo vamos unificando. No sé, cuando vos aprendés a manejar, primero te enseñan las partes del auto, después capaz que aprendés los pedales y te cuesta incorporar los cambios. Te mandás millones de cagadas hasta que logras incorporarlo. Claro, capaz Entonces, que lo cognitivo es como el tema del perro ese con la campana, que ya me olvidé cómo era. el perro con la campana, amo. Sí, lo vamos a trabajar en Sí, sí, cognitivismo, en realidad, en los claro, inicios. eso. Uno de los modelos de aprendizaje. Ahí va. Nico, ¿vas a decir algo? Porque tengo la mano levantada ahí, del compañero. Acá. Bueno, entonces capaz, tengo sin querer. Bien. Bueno, seguido a esto, cuando él se defiende de esas objeciones externas que tiene, habla de que esta distinción que él hizo anteriormente entre preconsciente e inconsciente tiene implicaciones importantes para entender la dinámica psíquica. La dinámica son como estos procesos, ¿no? Que pasa de estas representaciones en qué estado estás, inconsciente, consciente, preconsciente. El pensamiento inconsciente puede ser excluido de la conciencia debido a una resistencia psíquica.
mientras que el preconsciente puede ser fácilmente accesible. Acá sigue marcando la diferencia. Bueno, lo inconsciente va a necesitar de un trabajo psíquico para poder llegar al preconsciente y después pasar al consciente. Va a repetir muchas veces la accesibilidad. Van a ver en el texto que dice, bueno, los contenidos que están en el preconsciente tienen más acceso o acceso más rápido al consciente. Pero todo contenido preconsciente en algún momento fue consciente. Fue inconsciente, perdón. Y acá trae el concepto de defensa, que es el mecanismo que impide que los pensamientos inconscientes entren en la conciencia a través de los mecanismos de resistencia y represión que hablamos hoy. ¿Se acuerdan? Que yo les dije, bueno, resistencia y represión ya lo hemos nombrado, ahora nombra la defensa. ¿Por qué nombra la defensa ahora? Porque recién nombra el preconsciente. Y vendría a ser como el mecanismo que se utiliza ahí, entre ellos dos. Imagínenselo como un murito, ¿no? Mientras que los preconscientes no están sometidos a esta barrera. Es más factible o es más rápido el pasaje del inconsciente al preconsciente es más difícil del inconsciente al preconsciente que del consciente al inconsciente. Ya como que lo peor ya pasó, digamos, cuando es preconsciente la representación. ¿Fanny? Me quedó. Entonces, ¿la represión es el mecanismo de defensa de la conciencia o del inconsciente? La represión, es el mecanismo que utilizan las representaciones que tenemos en el inconsciente para mantenerse allí, digamos. Ah, está. ¿No? ¿Ese sería el mecanismo de defensa? Sí, puede ser de diferentes mecanismos de defensa hay un montón, en realidad. Ah, Según la persona y según la personalidad, justamente. El ok. mecanismo que vaya a tener. Y acá, cuando hablamos de preconsciente, consciente, inconsciente, agregamos la defensa como el mecanismo de, acá dice, que impide que los pensamientos inconscientes entren directamente en la conciencia y que tenga que pasar por un preconsciente. Es como que en el preconsciente estamos haciendo la cola, ¿no? Es como, bueno, estamos en el inconsciente, pensamos en pasar, llegamos a la cola, pero tenemos que esperar que se destraben ciertos asuntos, hay ciertos conflictos, representaciones, bueno, deseos ¿cómo se dice? Deseos reprimidos y bueno, todo eso. ¿Ah? Pero sí, son tres conceptos vinculados, pero la defensa, acuérdense, no sé si irán tanto al hueso, está más vinculado con después en este texto cuando habla de preconsciente más que nada. Bien, gracias. ¿Quién más había levantado la mano? No, yo no sé si se me escucha ahí, Sí, ahora sí te escuchamos. porque no, porque viste que había entrado antes, no, y para saber más o menos en qué andaban ahí. Si esta es la cuarta clase, ¿no? Sí, estamos con el texto, ¿cómo era? Notas sobre el concepto de inconsciente de Freud. Ya lo estamos terminando, igual tranqui que está grabado, yo lo voy a subir. Y les voy a subir también 2 videos, que uno va a ser de Celis y otro va a ser de los Santos, que son los otros 2 textos que quedan de psicoanálisis. Que son más que nada, uno es más una crítica hacia el psicoanálisis, crítica en el buen sentido, o sea, va a explicar algunas cuestiones de por qué el psicoanálisis tal vez está entrando en crisis en este momento. Y otro habla más de otros conceptos o desde otras posturas, digamos, otras investigaciones que se han hecho al respecto. Esos 2 les van a quedar subidos asincrónicamente, es decir, no tuvimos una clase de eso. Sí se los voy a subir, ustedes los ven, también tienen que leer los textos, obviamente, y si quieren la que viene pueden preguntar algo. La idea ahora es terminar esto, ponele que a las 7 ya terminamos, y vamos a empezar con cognitivo-conductual, que es el texto de Ruiz. ¿Vos cómo venís? ¿Venís leyendo algo? ¿Yo? ¿A mí me estás preguntando? Sí. Sí, no me he complicado y no leí nada, pero en esta semana mismo ya voy a arrancar con todo. Bien. Vas a ver más o menos, ¿cómo es? Yo te recomiendo, sí, que arranques con... ¿cuál fue el primer texto que dimos? Ahora ya me perdí. Creo que es el de las conferencias, me parece, pues. Sí, ¿no? antes de las conferencias dimos otro que no me acuerdo ahora. Pero fíjate que de todos los textos de Freud, está así. Por último, digamos, anteriormente las conferencias, son 3 de Freud y 2 que no son de Freud. Son de estos 2 que te nombré, que es de Celis y de los Santos. Y las clases grabadas están en la ¿En la plataforma vos tenés acceso? Creo que sí, por el mail era, ¿no?
Sí, fíjate que yo reenvié justo al grupito porque una compañera tampoco lo tenía o no se me Ah, acordaba y lo mandé ahí. Haces clic ahí y entras. ¿Está? está impecable, impecable. Bien, Gracias. no de nada. Vamos a seguir un poquito más. Van a ver que el texto este de Notas del Inconsciente son 6 páginas y más o menos repetitivo, porque va a traer como ejemplos, pero no deja de ser bastante repetitivo sobre los conceptos. ¿Está? Pero bueno, lo pueden, es fácil igual de leer, me parece. Bueno, hoy hablábamos de que estos pensamientos latentes o inconscientes se pensaba que eran débiles y que solo se convertían en conscientes cuando ganaban fuerza. Sin embargo, el psicoanálisis ha revelado que en algunos pensamientos latentes, incluso si son intensos y eficaces, no llegan nunca a la conciencia, ya que están bloqueados o reprimidos. No sé si él lo dice en términos de no llegan nunca, 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 o tiene que pasar, por ejemplo, procesos de psicoterapia, por ejemplo, ¿no? O que pase algo significativo en la vida de la persona que haga que tenga que pasar sí o sí a la conciencia. ¿A qué me refiero con esto? A que yo no sé si creo o me cuesta creer que la persona nunca pueda desbloquearlo. Sí puede pasar que, aunque sepa que tiene un conflicto, lo deje ahí, ¿no? No sé. Se me ocurre, hay personas que conozco, ¿no? Que saben, no sé si cuando hablamos de terapias holísticas o de algo, viste, no sé, el Reiki, constelaciones familiares, todo esto que está muy de moda, registros, siempre dicen, bueno, yo sé que tengo algo pendiente ahí con mi padre, ¿no? Cuando sufrieron abandono de los padres o algo ahí en la infancia, pero mejor lo dejo ahí, total, a mí no me afecta nada hoy en día. ¿Qué pasa? Ahí son conscientes de que hay algo por solucionar, pero no reconocen que le está afectando. Entonces esa persona hasta que no diga, bueno, che, voy a empezar terapia, capaz que no encuentro una pareja estable o no logro llevarme bien con un hombre porque tengo un conflicto con mi padre. Y ahí lo trabajan y pueden llegar. ¿Se entiende lo que digo? Porque me llama la atención, no, me gusta como criticar esto de que nunca llegan a la conciencia. Creo que es una decisión de la persona. Ustedes piensen para adentro, si tienen conflictos que no quisieran tocar nunca, por ejemplo. O ahora dicen, mejor ni abro. ¿Viste cuando vas a terapia que decís, esto no lo voy a contar porque esto va para largo? Y no tengo, y no quiero ahora. ¿No? A veces hay vergüenza, por ejemplo. ¿No puede pasar que capaz que no te acordás que tenés algo o no te das cuenta? Y esa puede Sí, ser como el bloqueo o la represión, de que no te claro. acordabas. Sí, sí. El otro día hablábamos de un poco de los traumas, ¿no? Y creo que puse un ejemplo como de violencia o de acoso sexual. Cuando hablábamos de la sexualidad. Sí. Sí, pero una puntita a la persona le llega. ¿Por qué le llega una puntita? Porque de alguna manera se manifiesta. Que algo que si vos escuchás sobre el tema te genera angustia, que vos leas un libro y hablas sobre ese tema y te genera angustia. Entonces digo, es una decisión de la persona el decir, bueno, esto le debe pasar a todo el mundo o esto que me pasa, che, ¿por qué me pasa seguido que lloro cuando veo una película que pasa tal cosa? ¿Se entiende? Que es repetitivo. Pasa que no todos tenemos, digamos, las herramientas para tomar cartas en el asunto, o sí, pero decidimos no hacerlo. Bueno, a partir de esta distinción se propone una nueva clasificación, que es la que dimos anteriormente. Bueno, acá agrego un concepto que capaz que está bueno o ayuda a entender un poco más. Los preconscientes, como bueno, estos pensamientos latentes que podrían llegar a la conciencia, tienen como acceso más fácil y dice, ya que no están bloqueados. Entonces podemos decir tal vez que si lo relacionamos con las representaciones o los pensamientos inconscientes, sí estarían como bloqueados. ¿Por qué? Porque sí o sí tienen que pasar por ese juicio del preconsciente. Y el inconsciente dice que a pesar de su fuerza e impacto en la psique, ¿no? Hoy empezó diciendo, ¿no? Que no son débiles, como se decía antes, no logran acceder a la conciencia debido a estos mecanismos de defensa, que hoy hablábamos con Fanny, que Fanny decía, bueno, lo que mantiene ese mecanismo de defensa va a ser la represión. Aclaró un poquito más ahí, está como bastante repetitivo igual. ¿Euge? El inconsciente no puede pasar ni siquiera el preconsciente solo. No. Sí, sí, ¿Sí? pero Ahí no va. es tan fácil como de pasar del preconsciente al consciente. Ah, ok. Es como que Bien, entre el inconsciente y el preconsciente hay un camino más largo. Y bien. después se achica
cuando se logra pasar del preconsciente al consciente. Claro, y eso se logra con terapia. O sea, del inconsciente al preconsciente, ¿no? Sí, O cualquiera. Ah, sí. Digamos que este es un mecanismo dinámico. Ahora en la próxima PPT vamos a ver eso. Lo que agrega de procesos dinámicos es que no es tan lineal como suena, ¿no? A veces, si la persona, por ejemplo, logra pasar al preconsciente, pero no siente que tiene las herramientas para poder trabajarlo, quedan ahí y se mantienen, ¿no? No es tipo, bueno, si ya está en el preconsciente, ya está a mitad de camino, ya está en la cola del hábitat y tiene que entrar en algún momento. Puede ser que no logre entrar en ese momento, pero es factible claro. que entre. Entonces, nada, no nos quedemos como con algo tan duro, digamos, Ok. porque es más difícil de lo que parece en realidad. Eh, bien, acá un concepto que agrega, que hasta ahora no le habíamos dado, es el carácter dinámico del inconsciente. De hecho, él en otros textos más adelante habla del inconsciente dinámico de esta clasificación, digamos, dinámica. El término inconsciente se expande en este contexto, ya que no solo designa pensamientos latentes en general, sino que se refiere a aquellos pensamientos con un carácter dinámico. Es decir, son pensamientos activos y eficaces que influyen en el comportamiento y la vida emocional, pero permanecen fuera del alcance de la conciencia debido a esta resistencia psicológica de la que veníamos hablando. Entonces, un poco de, ¿cómo decirles? Estos pensamientos activos, ¿no? Como dice acá, bueno, vienen con cierta fuerza, no todo es lo mismo, no todo es tan cuadrado, sino que como que algo sea dinámico implica movimiento, y ese movimiento no siempre es para adelante, no es siempre es para, bueno, los pensamientos ahí, bueno, vamos directo a la conciencia y ya está. Es como que demora o tiene como un proceso ahí más difícil del que parece, debido a esta resistencia psicológica. Se establece una distinción clave entre los pensamientos preconscientes, que pasan fácilmente a la conciencia, y los inconscientes, que por su intensidad y resistencia permanecen reprimidos. Esto permite entender mejor la dinámica de los procesos mentales que ocurren fuera de la conciencia. Acá da cuenta de ello, ¿no? De esto de, bueno, los pensamientos preconscientes pueden pasar fácilmente a la conciencia, lo que te decía recién Euge, y los inconscientes permanecen reprimidos por mucho más tiempo, con mucha más intensidad también y generando manifestaciones. Ahí es cuando la persona, bueno, comienza, por ejemplo, en terapia, a asociar libremente los sueños, los síntomas, buscarles como una explicación. A ver qué más. Bueno. Y por último, en el texto trae un ejemplo de cómo se dan estos procesos en el sueño, que creo que algo hablamos cuando hablamos de las manifestaciones. Bueno, sabemos que el análisis de los sueños fue uno de los principales logros del psicoanálisis, como dice acá, sobre todo porque se decía que era el acceso, ¿cómo era que era un concepto puntual? El acceso directo, no, decía otra palabra, una palabra como más linda, pero una especie de, bueno, a través de los sueños tenemos como un pasaje mucho más rico al inconsciente. Como que los sueños traen como mucha más información que tal vez un síntoma. No me acuerdo si era el acceso regio. Ahora probablemente me salga, pero es un concepto puntual que capaz que está en el texto de los sueños en general. Bueno, los sueños ilustran cómo los pensamientos inconscientes pueden aflorar a la conciencia de una forma distorsionada. Este trabajo del sueño del que hablábamos, ¿no? Un pensamiento que ha sido reprimido o excluido de la conciencia, gracias al soporte de los deseos inconscientes, puede escapar de la inhibición general que ocurre durante el sueño. A través de las mudanzas y desfiguraciones, aparecen en esta forma de sueño. Cuando hablamos de mudanza o desfiguración, es esta modificación que se da o esto de disfrazarlo, ¿no? Mucha gente, no sé, cuando cuenta un sueño dice, en mi sueño estaba mi madre, pero en realidad no era la cara de mi madre. ¿No les ha pasado? Es como, algo me decía que era mi madre porque tal vez tenía ese rol, pero tenía cara de otra persona. Bueno, acá se analiza, bueno, ¿por qué sería la madre y por qué la madre tiene cara de otra persona? ¿O quién es esa persona? ¿Es conocida? Creo que es una de las primeras preguntas, ¿no? También que se diría en este caso. Así que la desfiguración y la mudanza sería como cómo aparece cuando nos acordamos, lo poquito que nos podemos acordar, de forma disfrazada. ¿Se acuerdan que la otra vez dábamos el ejemplo? Bueno, que vos sueñes, no sé, que vas a tener un accidente no significa que lo vayas a tener. Capaz que significa que
algo va a pasar que va a ser un antes y un después en tu vida. Tiene como todo eso tan floreado los sueños, ¿no? Que nos traen un montón de cosas. Y después dice, acceso a la conciencia, como parte de este proceso. Estos pensamientos modificados logran acceder a la conciencia, aunque no deberían en ese momento. ¿Por qué? Porque ese poquito que llega a la conciencia es lo que logramos acordarnos cuando nos levantamos, ¿no? Que va a ser el contenido manifiesto del sueño. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de que había un trabajo del sueño que hacía que no nos acordáramos de todo? Tenemos un sueño, no sé, soñamos toda la noche y nos acordamos de una puntita nomás. Bueno, esos son, en ese momento, como dice acá, accedieron a la conciencia. Y vamos a analizar lo poquito que nos quedó ahí. Es lo que llevamos a terapia, por ejemplo. Después, fragmentos del inconsciente en la conciencia. Un pedazo del inconsciente que normalmente no sería accesible, pero va a emerger de forma de sueño. Por eso también hablamos de que los sueños son manifestaciones del inconsciente. No va a ser todo, sino que se tiene que analizar con las otras manifestaciones. ¿Ah? ¿Alguna duda sobre esto? Mira el texto a ver si me estoy comiendo algo. Es medio complicado, pero está medio entreverado más que nada. ¿Cuál es la parte entreverada? No, eso de preconsciente, de inconsciente, preconsciente, consciente y cómo pasa de tal a tal. En realidad, en este texto puntualmente no te lo explica, ¿no? Ustedes lo van a entender en profundidad y ahí ahí les quiero ver. No, pero se va a complicar cuando den la tópica, ¿tá? Que es la primera tópica, que es inconsciente, preconsciente, consciente. Hasta ahora simplemente está hablando de qué facilidad tiene para pasar de un estado al otro, esas representaciones. Y lo único que tenés que saber ahora es que están las representaciones inconscientes, que tienen acceso al preconsciente de repente, con un proceso más largo si se quiere, y que después está como el siguiente paso, es como, bueno, una carrera, de alguna manera. Pero no, lo consciente es lo que podemos dar cuenta, y lo inconsciente aparece en diferentes manifestaciones. Hasta ahora es eso, no tenés que saber mucho más que eso. Obviamente que en el texto va a traer ejemplos de síntomas, como esto que hablamos del vómito, ejemplos del sueño, porque es una manifestación del inconsciente, pero no tenés que saber más que eso. Cuando yo les digo esto, se los digo porque recuerdo, y me pasa a mí también, de querer, bueno, pero esto es solamente así. Obviamente que no es solamente así. Pero acuérdense en que Freud va a seguir estudiando y, si mal no recuerdo, primera tópica de Freud, a ver en qué año la escribe. No dice. Año 1915 la va a escribir. Como una teoría topográfica se le llama porque va a buscar como, lo va a nombrar en estructuras, lo del inconsciente, preconsciente, consciente. Ahí sí, tal vez se complica más porque explican 100% los procesos. Bien, cualquier cosa igual, chicos, como les digo siempre, los que no pudieron leer, no sé, Fanny, ¿vos habías leído el texto? ¿El de Notas del Inconsciente? Lo leí cuando lo estaba estudiando, pero ahora lo estoy como repasando. Ahí va. Tenía más o menos la idea de consciente, preconsciente, consciente, cómo pasaba, las represiones, Mm, cómo se manifestaban las situaciones en el inconsciente, pero no lo tenía tan profundo. está. Igual tampoco va muy a profundidad, ¿viste? Es como más de lo que No, uno sí, pero te lo explica como las etapas, ¿no? Cómo Ahí pasa de va, etapa. Ahí va. ahí va. Pero wow, qué texto, qué explicativo. Son 6 páginas además, imagínate que Freud, Sí, claro, ahí es un pincelazo de lo que sí. quiere decir. Voy a cortar la grabación acá si nos queda separado de